Mientras más me involucro en el mundo del terror, más me doy cuenta de lo extenso que es este tema. El día de hoy les contaré unas historias contadas por algunos de ustedes que en serio me causaron sensaciones extrañas. Pues estamos ante el tema de los doppelgangers. Pero antes de empezar con las historias, entremos en contexto. ¿Qué es un doppelganger? Un doppelganger es el doble de una persona, alguien que posee un parecido físico asombroso, sin tener ningún lazo familiar ni parentesco biológico. Proviene del alemán doble caminante, término acuñado en 1796, considerado un presagio de muerte o desgracia. Bueno, ya saben un poco del lore de estos entes malignos. Ya sabido todo, prepárense y pónganse cómodos. Que comenzamos. Próxima estación. Jamás hagas un pacto con la muerte. La primera historia nos la cuenta alguien que prefiere permanecer en anónimo. Hola, Estación del Horror. Me gustaría contarte una historia sobre el error más grande que he cometido en mi vida. Primero que nada, me gustaría salir como anónimo. Verás, hace un tiempo yo tuve un vecino. Era el típico vecino odioso que por todo quería pelear. Ponía su música a todo volumen, siempre quería pelear con todos, él siempre tenía la razón, todo era suyo, se creía el dueño de la calle. En fin, alguien con quien era muy difícil tratar. Todos los días había motivos de conflicto con esta persona. Por más que traté de llevar la fiesta en paz, cada día se hacía más y más difícil. Un día tuvimos una pelea que casi llegaba a los golpes, debido a que estacionó su carcacha en la entrada de mi casa y dijo que no la iba a quitar hasta terminar de cargar la camioneta. Ese día llegué a mi límite con ese tipo. Entonces fue que decidí hacerle un mal, pero no cualquier mal, algo realmente maligno y algo donde él no se diera cuenta que fui yo quien lo hizo. En mi pueblo había un rumor de que en lo alto de las montañas existía un brujo que si se lo pedías te haría cualquier trabajo. O por lo menos eso decían. Pues por lo menos yo no había conocido realmente a alguien que le hubiera hecho un pedido al famoso brujo ese. En fin, un sábado por la mañana decidí alistarme e ir a buscar al brujo, aunque la verdad no sabía qué es lo que me esperaría en la aventura. Al llegar a la parte del bosque, noté que conforme más me adentraba, una tétrica niebla se apoderaba de los alrededores y la temperatura iba bajando conforme yo avanzaba. Cosa bastante rara, pues mi pueblo siempre ha sido un lugar muy caluroso y no eran épocas de frío ni de lluvia. Igual, eso no me detuvo. Continué el camino. Mi sed de venganza era fuerte y no podía contenerla. Entonces llegué a lo que parecía ser una pequeña y humilde casa en medio de la nada. Toqué la puerta un par de veces y nadie salía. Cuando estuve a punto de irme y rendirme, salió de la casa un señor muy anciano y que parecía apenas podía moverse. Es como si supiera a lo que iba. El señor mayor me dijo: «Vienes por venganza, ¿cierto?». Al principio me dio pena decirle el por qué estaba ahí. ¿Qué pensaría de mí ese señor?, me pregunté. Pero al ver su mala vibra y su siniestra sonrisa, agarré confianza y le conté todo, y lo que necesitaba que hiciera por mí. El anciano aceptó el trabajo, pero dijo que yo tenía que pasar por un ritual
el cual no era para nada agradable. Le dije que no me importaba. Lo que tuviera que hacer, lo haría. El anciano me pidió una foto de mi vecino y, de ser posible, alguna pertenencia. Le di una foto que saqué de sus redes sociales e imprimí en el ciber. Y en cuanto a alguna pertenencia suya, llevé el anillo de compromiso que le arrebaté una vez, que se puso a pelear con otros vecinos y en el conflicto perdió su anillo. Estaba tan enojado que ni cuenta se dio que lo había perdido. Antes de comenzar el ritual, el anciano me regaló un té verde, mientras preparaba todo lo del ritual. Tras terminar el té, el brujo me hizo quitarme la ropa hasta quedar solo en calzones, y me hizo acostarme en un círculo rojo en el piso. Quiero pensar que era pintura. Aún quiero pensar que era pintura. Luego de decir unas palabras extrañas en un idioma desconocido, me embarró más de esa pintura roja en el cuerpo. Y tras más palabras, terminamos el ritual. Al momento de pagarle, el anciano me dijo que no era necesario, que yo ya había pagado. Esas palabras me causaron muchos escalofríos, confieso. Después el anciano me dijo: ahora lárgate de aquí. Ve a bañarte, que apestas bien pero regresé a mi casa a esperar el resultado de tan repulsivo ritual. Poco a poco vi cómo el mundo de mi vecino se iba derrumbando, a tal grado que después de unos meses terminaría en situación de calle. De hecho, hasta llegué a verlo pidiendo limosna en la calle, y parecía ser que ya no era tan gallito como antes. Una parte de mí lo disfrutó tanto, pero el otro lado se comenzaba a arrepentir y pensaba que ya era suficiente. Ni alguien como él merecía terminar así. En fin, que lo último que supe de él es que, debido a la presión y la mierda en la que se había convertido su vida, él se había desuscrito de la vida. Al escuchar eso, un vacío llenó mis pensamientos y el arrepentimiento había llegado. Quería que le fuera mal, pero no que se muriera. Nuevamente fui al bosque en busca del brujo. Al encontrarme con él, le reclamé lo sucedido, a lo que el anciano me contestó: solo hice lo que me pediste. ¡No quería que lo mataras! La culpa me carcomía. Igual intenté seguir con mi vida. Había noches que soñaba con el brujo. En mis sueños me decía que faltaba poco para pagar mi deuda. Siempre me levantaba a las 3 de la mañana, debido a lo increíblemente real que se veía, y sentía aquel sueño. Todo mi mundo se derrumbó una noche, que me encontraba viendo la televisión. Eran las 2 a.m., no podía dormir. Entonces escuché cómo de manera violenta tocaban la puerta de mi hogar. Algo me decía que esa inesperada visita no sería nada agradable. Así que quise intentar ignorarlo, pero era tanta la fuerza e insistencia que tuve que bajar a ver quién era. Antes de abrir la puerta, primero abrí la cortina de la puerta, y fue que me quedé congelado. Sentí como el terror se apoderaba de mí, y es que quien estaba del otro lado de la puerta era mi vecino, o quien yo pensé que era él, pues el verdadero estaba a 3 metros debajo de la tierra. Era imposible y lógico que fuera él. Además, algo había en su apariencia que me convencía que realmente no era él. Su piel era bastante pálida y sus ojos amarillentos. Por más que el ente insistía, jamás abrí la puerta, pues había escuchado por ahí que el abrirle la puerta a los espíritus es como invitarlos a pasar a tu vida. Harto de que esto pasara todas las noches, fui a ver al brujo nuevamente. Al llegar a su casa, esta se encontraba totalmente vacía y sin alma. Entonces me encontré a una ancianita
que pasaba por fuera de la casa y le pregunté si sabía algo de la persona que vivía ahí, a lo que me contestó que el anciano que vivía ahí había fallecido hace unos días. Parecía ser que invocó algo que no pudo controlar. Yo que ustedes tendría cuidado, dijo la anciana. He buscado ayuda hasta el cansancio, pero nadie me ha podido liberar de mi karma. Esa fue mi historia, Estación del Horror. Ojalá el canal siga creciendo. Le mando saludos a la comunidad. El hombre que asistió a su propio funeral. La siguiente historia nos la cuenta Josué. ¿Qué tal, Estación del Horror? Te mando esta historia con la esperanza de que salga en tu canal. Espero sea del agrado tuyo y de la audiencia. Espero el canal siga creciendo. Un saludote. Esta historia tiene espacio en una lejana época. Apenas yo era un niño, pero es un día que recuerdo bastante seguido. Verás, cuando era niño vivía en un pueblito bastante pequeño, de esos pueblitos donde todo mundo se conoce, un pueblito rodeado de muchísimo misticismo y acontecimientos paranormales. Constantemente se escuchaban historias fantasmales del pueblo. No solo eso, sino que también había mucha gente que creía en la brujería, además de ejercerla. Era un nido de gente extraña. Pensé que había visto todo en cuanto al mundo paranormal, pero me equivoqué. Llegó un día cuando yo iba llegando de la primaria a mi casa. Vi que había mucha gente en la casa de mi abuelo. En un principio pensé cosas inocentes, típicas de la edad. Pensé que sería una fiesta o alguna reunión familiar sorpresa. Cuando llegué a la casa, gente se encontraba triste y llorando. No sabía qué pasaba, estaba confundido. Y entonces al final del pasillo encontré a mi mamá, y fue cuando me dijo que mi abuelo lamentablemente ya se había ido. Fue algo devastador, fue tan repentino. Se trató de descifrar de que había fallecido sin respuesta alguna. Sus últimas palabras fueron diciendo que alguien había ido por él a cobrar su deuda. Mi abuela dijo en su momento que él se había ido asustado, pues días atrás comenzaba a ver entidades malignas que lo seguían día y noche. Total, fuera de eso, mis familiares comenzaron a preparar todo para el funeral. Ya sabes, las misas y todo lo que conlleva este tipo de situaciones desafortunadas. Total, que preparamos el rosario de cuerpo presente. Y justo ese día fue que pasó lo más aterrador que jamás haya visto. Mientras realizábamos el rosario de cuerpo presente, de la nada y sin previo aviso, se escuchó un estremecedor grito de parte de mi mamá. Todos fuimos a la cocina, que es donde estaba ella. Lo que vimos fue terrorífico, pues mi abuelo estaba sentado en su silla. Corrí de vuelta rápidamente a su ataúd para ver si estaba. Entonces regresé a la cocina y ahí también estaba ahí. Mi pequeña mente de niño no alcanzaba a entender qué pasaba, y más bien nadie lograba entenderlo. Al observar más detenidamente a mi abuelo, noté que definitivamente algo andaba mal. Sus ojos no tenían pupilas, eran completamente blancos, y tenía una sonrisa que, lejos de ser la tierna sonrisa que lo caracterizaba, era algo siniestro que daba mucho miedo. Al ver esto, la gente empezó a abandonar la casa de manera rápida. Era evidente que este ente que estaba en la cocina era un demonio. Mi abuela corrió por el padre de la iglesia. Yo me escondí, pues tenía mucho miedo. Lo último que supe
fueron los gritos del ente mientras el padre le echaba agua bendita. Se dice que el impostor había ido al bosque. Al siguiente día continuamos con los preparativos del funeral. Llegó el día del entierro y al finalizar apareció un personaje por lo menos curioso. Un señor ya mayor, como sus 80 años, quizás más, menos, no lo sé, quien aseguraba que fue amigo de mi abuelo en su juventud. Nos contó cosas nada agradables sobre ellos dos. Para empezar, los dos en su juventud se habían unido a un culto de brujos, cosa que en un principio no me extrañó, pues, como te comenté antes, en mi pueblo era muy común encontrarse con todo tipo de brujos y brujas, a tal grado de estar acostumbrados a ese ambiente lúgubre. Pero conforme las historias de aquel extraño avanzaban, las cosas se ponían peor y seguían empeorando. Sin duda lo que más me sacó de onda fue que al parecer en su juventud mi abuela rechazaba constantemente a mi abuelo, y la única manera de conquistarla fue a través de un amarre. Después de ese hechizo, si le puedo llamar así, mi abuela comenzaba a mostrar un interés repentino e intenso en él. Nos sacamos mucho de onda, y ahora sabíamos por qué ese espíritu, o doppelganger, había asistido ese día al funeral, pues había ido a reclamar el alma de mi abuelo. Bueno, esa es mi historia, estación. Espero te haya gustado. Si les está gustando el contenido, por favor no olviden suscribirse, dar like, compartir con sus amigos y activar la campanita. Hagamos de este canal una gigantesca comunidad de amantes del terror. Mi roomie satánica. La siguiente historia nos la cuenta Lisa Alvarado. Hola, Estación del Horror. Te tengo una historia muy aterradora de mis épocas de estudiante. Mira, en aquel tiempo, debido a mis estudios, tuve que mudarme a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y como en la mayoría de estos casos, yo no contaba con demasiado dinero, así que sí o sí debía rentar con terceros. Por azares del destino, conocí a una chica que junto a su roomie buscaban a alguien más para la renta del departamento donde vivían. Entonces, al paso de los días, me mudé con mi nueva amiga y su roomie, quien me dio una primera impresión impactante, pues parecía ser una chica gótica, bastante guapa, debo admitir. Poco a poco las fui conociendo y ambas me cayeron bien, aunque la chica gótica de repente hacía cosas muy raras. En la noche escuchaba cómo le rezaba al innombrable. Ella trataba de convencerme de que solo se trataba de una creencia diferente a la mía, que no había de temer. No podía evitar tener miedo, pues yo era muy católica, y en mi religión no se dicen cosas muy buenas del innombrable. A pesar de todo, trataba de llevarme bien con ella y tratar de no tomar el tema de las religiones. Aunque había veces que no podía evitar que esa muchacha me diera miedo. Una vez nos invitó a mí y a mi otra roomie a una de sus fiestas, y la verdad estuvo de terror. No sabría decirte qué es lo que hacían en esa reunión, pues bastaron poco más de 10 minutos para que la mala vibra y la atmósfera del lugar me corrieran de ahí. En la noche escuché cómo ya había llegado de su fiesta. La verdad me extrañó, pues era bastante temprano. Salí a verla y noté que estaba como espantada y muy pálida. Entonces le pregunté que qué sucedía, y ella me contestó: nada, no pasa nada. Me dio sueño y decidí regresar temprano. Total, nos fuimos a dormir.
En la madrugada, como a las 3 de la mañana, escuché que alguien estaba tocando la puerta del departamento. Como veía que mis roomies no se levantaban a abrir, fui yo a ver quién sería a tan altas horas de la noche. Del otro lado escuchaba que mi roomie, la chica gótica, estaba del otro lado. Ella era quien estaba tocando la puerta. Le pregunté que qué hacía tan noche en la calle, que a dónde había ido. Me contestó que apenas iba llegando de la fiesta, a lo que le contesté: pero eso es imposible, hace rato que llegaste de la fiesta. Ella me decía que ya parara de jugar y que la abriera. Entonces, para verificar que fuera ella, miré hacia afuera, a través del cristal de la puerta. Efectivamente era ella quien estaba fuera del departamento. Justo cuando iba a abrir, mi roomie llegó a detenerme. Me imploraba que no abriera, que fuera lo que estuviera allá afuera, no era ella. Mientras yo me preguntaba cómo era posible que estuviera en dos lugares al mismo tiempo. Mi compañera me contó que en ese momento, que durante la fiesta hicieron un ritual queriendo invocar a un demonio. Al principio ella anhelaba hacerlo, pero conforme avanzaba el ritual, ella comenzaba a sentir miedo y malestar, pues parecía que aquel demonio emergía del círculo que habían pintado sus amigos en el centro del salón. Y era por eso que había regresado rápidamente al departamento. Mientras tanto, su otro yo, o no sabría cómo decirle, seguía tocando la puerta, insistiendo en que la abriera. Vamos, amiga, ábreme, ya estoy muy cansada. Decidí creer que la chica que estaba dentro del departamento era la real, y me fui a mi cuarto, mientras que su versión fantasmal se la pasó toda la noche tocando. Después de eso, una serie de actividades paranormales se hicieron presentes en el departamento, y con todo el dolor de mi alma decidí irme de ahí. La verdad, me había acostumbrado al departamento y a su buena ubicación, pero esa mujer solo atraía malas vibras y seres malignos. Bueno, esa es mi historia, estación. Espero te haya dado miedo. Jeje. Saludos a la comunidad. Vaya impactantes historias. No cabe duda de que los seres paranormales son capaces de tener habilidades sorprendentes. Díganme, ¿acaso han tenido encuentros con alguno de los espectros paranormales de los que hemos hablado en el canal? Recuerden que pueden mandar sus historias a través del DM de cualquiera de las redes sociales de Estación del Horror, por los comentarios o por el correo oficial del canal, estaciondelhorror3@gmail.com. Los estaré leyendo a todos. Me temo que debo irme. Recuerden que pueden seguirme a través de mis demás redes sociales. Hagamos de este proyecto una gigantesca comunidad de amantes del terror. Me voy. Por ahora.